En el 2021 se cumplen los 500 años de la excomunión de Martín Lutero de la Iglesia Católica con una bula del Papa León X. Y a diferencia del cisma de 500 años antes, que dividió la Iglesia entre una pata oriental y una pata occidental, lo de Lutero fue la creación de una Iglesia nueva y distinta. Se ha escrito mucho sobre la obra de Lutero, tanto desde el punto de vista protestante como desde el punto de vista católico. Y en este video queremos poner el foco en cómo las características psicológicas de Lutero, engendradas por su historia personal, crearon una división en la Iglesia y un movimiento protestante que no cesa de dividirse en miles de denominaciones. Estamos en el siglo XV en Europa. La sociedad estaba terminando una etapa. La guerra de los 100 años, la peste negra, múltiples rebeliones campesinas. La Iglesia estaba pasando por una fuerte crisis. Luego de la peste negra, la nómina de religiosos y sacerdotes había menguado, y había necesidad de aceptar las vocaciones con mayor facilidad. La Iglesia se abrió entonces a aceptar cualquier tipo de aspirantes al sacerdocio, y así entraron personas con poca vocación, como es el caso de Martín Lutero. Esa falta de vocaciones desvirtuó y corrompió grandemente los espacios dedicados a la fe. De ahí que se hable de religiosos que buscaban mujeres o que tenían hijos, o vivían más inmersos en temas políticos o de negocios que los alejaba de la fe. ¿Y por qué decimos que Lutero no tenía vocación religiosa? El doctor Dietrich M. lo narra en su libro La juventud e ingreso de Martín Lutero al monasterio. También es confirmado por los historiadores más competentes de Alemania, el doctor Theobald Beer y el profesor Remigius Baumer. En aquella época, luego de graduarse de bachiller, los hombres tenían permiso de cargar una espada, pero no usarla. Y Lutero, después de presentar el examen de magíster, se batió en duelo matando a un compañero de estudios. Ya había tenido otro duelo antes en que había salido malherido. Entonces Lutero fue en busca de su amigo Johannes Braun, preocupado por evitar la condena a muerte. Y éste le sugirió que se metiera a un convento porque estaría protegido. Esto fue en junio de 1505. El padre Luigi Villa narra también estos detalles en un libro llamado Lutero, homicida y suicida. Y cita una frase en latín escrita por el mismo Lutero que decía: «Por un singular consejo de Dios me he hecho monje a fin de que no me arrestaran. De otro modo habría sido fácilmente arrestado, pero así no pudieron porque toda la orden se ocupaba de mí». Este episodio de la muerte de un compañero en un duelo lleva a un hombre sin vocación a ser monje y marcará de por vida sus pensamientos porque la culpa lo perseguiría toda la vida. Y probablemente de allí saque sus ideas para justificar la religión que él mismo va a fundar. Su angustia era perceptible para sus superiores, y piensan que tal vez enviarlo a Roma le hará bien porque él no deseaba estar dentro del convento porque le aumentaba la culpa. Luego sus superiores le piden que sea sacerdote. Él no quiere, pero lo acepta. Tal vez piense que puede sentirse menos culpable. Pero afirma Lutero que en su primera misa deseaba huir. Y en la película Martín Lutero, que realizaron los luteranos, se muestra cómo su padre Hans le reprocha que ni una misa puede realizar, lo que puede reflejar también el carácter autoritario que tenía el padre y lo sumiso que era Martín. Seguidamente, para intentar que Lutero conozca mejor a Jesús y así lograr que supere sus culpas, es enviado a estudiar un doctorado, y al mismo tiempo que sea predicador. En este período va observando más directamente los males que provocaban en la iglesia los sacerdotes de poca vocación, que habían entrado porque se había abierto el grifo de la ordenación. Pero además lo magnifica a la luz de sus culpas por el duelo y la muerte de su compañero, y por su no querido y obligado enclaustramiento. La misma película luterana que mencionamos trata de mostrar cómo los males que Lutero ve son consecuencias de la orden dominica.
muestra que son ellos los que inventan las reliquias. Son dominicos los frailes que se acuestan con mujeres, y son dominicos los que venden y cobran por indulgencias. Hay una satanización específica del pasado que vivió Lutero, que él mismo tenía por la culpa de la muerte que lo persiguió toda la vida y le llevó a una vida religiosa que aborrecía. Pero por otro lado, esta situación de la Iglesia, de un clero sin vocación, mal formado y con desviaciones mundanas, que Lutero magnificaba aún más, había que arreglarlo de alguna forma. Y él mismo se dijo que debía hacerlo, porque además significaría su liberación de una vida religiosa que no quería. De modo que en vez de buscar reformar a la Iglesia desde adentro, como debería haber hecho una persona con vocación y que amara a la Iglesia que lo protegió, Lutero optó por formar su propia religión. Así se liberaba de un plumazo de aquel yugo que lo hizo entrar de monje, y le permitía crear un ambiente en el que él se sintiera más libre. En 1517, el 31 de octubre, clava una serie de tesis que se han denominado las 95 tesis. Con esto se inició un proceso para aceptar o desmentir lo que Lutero proponía. Y surgen algunas denuncias reiteradas. Por ejemplo, se habla de Lutero como un adicto al alcohol. Y en la luz de lo que hemos planteado de su psicología, probablemente con esta adicción intentaba olvidar sus errores, entre ellos el asesinato. Más tarde, en un debate al que Lutero asistió en 1519, se discutió si el Papa tenía el poder dado por Jesucristo para regir a la Iglesia. Lutero negaba esto. Afirmaba que Jesús no había instituido al Papa y que esto fuera necesario para la salvación. Pero el cardenal Cayetano lo derrotó hasta el punto que tuvo que admitir su error. Incluso se dice que la doctrina propuesta por Lutero era similar a la de Jan Hus, que había sido condenado por hereje. Sin duda que crear una nueva religión implicaba negar el papado y tergiversar el pasaje de Mateo 16:18 en que nuestro Señor dice claramente: Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Luego de una serie de pleitos en los que Lutero se aferraba más, el Papa intenta el 15 de junio de 1520 advertirle que si seguía en esto se arriesgaba a la excomunión. El 12 de diciembre Lutero arroja al fuego la advertencia. Y el 3 de enero de 1521 el Papa León X lo excomulgó con la bula Decen Romanum Pontificem. Mientras tanto, el joven emperador Carlos V, rey del Sacro Imperio Romano Germánico al que pertenecía Lutero, lo cita el 16 de abril de ese año intentando que recapacitara. Le pregunta si aún cree en lo que ha escrito, a lo que Lutero dice que lo va a pensar. Necesitaba saber si sus amigos políticos, gente de la alta nobleza, lo iba a apoyar. Y al día siguiente, luego que sus amigos políticos le dijeran que se mantuviera firme, no se retracta. Entonces se lo declara hereje y se prohíben todas sus obras. Luego procedió a casarse con una monja y de ese matrimonio nacieron 6 hijos. También Lutero hizo su propia Biblia, traduciéndola. Creía en la Eucaristía, pero se rehusaba a utilizar ciertos términos, lo que otros protestantes negarían como tal. Pensaba que los judíos no se habían convertido porque la Iglesia no había presentado el Evangelio bien, por lo que intentó evangelizarlos. Y al ver que era infructuoso su trabajo, se volvió contra ellos y los atacó fuertemente. Su trabajo contra los judíos ha sido considerado el primero sobre antisemitismo y por eso muchos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial se apoyaron en estos trabajos. El 18 de febrero de 1546 a las 2:45 murió Lutero. Su muerte aún está en discusión, ya que se afirma que murió por exceso de alcohol, otros por un dolor de pecho, y otros afirman hasta que se ahorcó. Pero en todo caso es una viñeta la causa. Lo importante es que él había fundado su propia iglesia. Talante que sus discípulos mantuvieron fundando enormidad de denominaciones separadas siguiendo a su maestro y rompiendo la unidad que pedía Jesucristo en las Escrituras. Dentro de la doctrina de Lutero se halla la necesidad de justificar que la gracia y no las obras son las que salvan. No toma en cuenta la carta de Santiago, a la que él llamaba una carta de paja, porque hablaba de la necesidad de demostrar la fe con obras, como sostiene la doctrina católica. De modo que la posición de Lutero, al desvalorizar las obras,
probablemente sea consecuencia de la culpa que le persiguió toda su vida. La obra de haber matado a un hombre en un duelo y su infeliz sacerdocio que él prefería olvidar. Bueno, hasta aquí. En definitiva, el caso de Lutero muestra claramente cómo la historia de una persona y sus culpas muchas veces son el motor de grandes movimientos sociales, aunque nunca es presentado así. Pero sucede todo el tiempo. Y su análisis nos permite comprender la fragilidad de las doctrinas humanas y hasta dónde dependen de la psicología de sus creadores. Y me gustaría preguntarte, ¿qué piensas que es lo más dañino de los protestantes hoy? El texto de este video lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y si te gustó, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y danos un dedito para arriba, porque si lo haces, el algoritmo del sitio mostrará el video a mucha más gente. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema que te recomiendo mirar.